¿Qué lo enamora más de nuestro país? La gente, la naturaleza. Sí. Es un país muy lindo y gente muy cordial, de mucho emprendimiento, de grandes capacidades. Ojalá que pronto podamos vivir la unión y la paz en Colombia para construir el paz que anhelamos. Yo me siento muy colombiano. Claro que así. Aquí conoció a su esposa también, fundó su familia. Así es, a través de unos amigos yugoslavos. Y bueno, me enamoré, me casé, tengo 3 hijos y que siempre subrayan que son colombianos, pero también polacos. Para mí es un motivo de mucha satisfacción. Entre otras, sé que tenemos que hablar de San Juan Pablo Magno. Quisiera en ese momento aprovechar una bella anécdota, Sí. que cuando visitó a Colombia, en la nunciatura nos dijo a los polacos: sé que ustedes como polacos viven profundamente el patriotismo, pero es muy importante que también abran sus corazones a Colombia, el país donde trabajan, donde por lo general fundaron sus familias y tienen que cuidar el futuro del país y querer a Colombia como a su patria madre. Y desde ese momento no me sentí extranjero. Qué maravilla. Doctor Piotrowski, remontémonos un poco a esa época de la universidad en Cracovia. ¿Usted conoció allí también a Juan Pablo II? Así es. ¿Qué compartió con él? Siendo estudiante universitario, yo creo que todos tenemos muchas inquietudes y somos ávidos del conocimiento de diferentes puntos de vista para poder buscar la verdad, para poder formarnos. Sí. Y Karol Wojtyła con cierta frecuencia tenía unas charlas en la universidad, en la iglesia académica de Santa Ana, en la iglesia de los dominicos, y muchas veces cuando sabía que él fue el orador, iba a ser el orador, acudía. Y en ese momento nos abría los ojos a otra realidad, a otro mundo. Un hombre que recorrió ya en esa época diferentes continentes, que precisamente sabía transmitir su fascinación por la vida universitaria y cultural, y especialmente en la visión del hombre como hijo de Dios. Eso nos marcaba y al mismo tiempo hacía como un balance del otro lado frente a las enseñanzas materialistas que nos transmitía la enseñanza oficial. Para nosotros los encuentros con él fue como un gran respiro, una oxigenación. Bueno, y usted también tradujo sus poemas. ¿Qué versos, qué nos decía a través de esos escritos? Mire,
Es interesante la creación poética de Karol Wojtyła, también de San Juan Pablo Magno, porque no podemos olvidar que seguía escribiendo siendo papa. Eso tiene su significado, Sí. porque entre otras demuestra su integridad como persona. Seguía siendo Karol Wojtyła, siendo Juan Pablo II. No es usual que un papa fuera artista. Sí. Karol Wojtyła lo subrayaba y entre otras en la famosa carta a los artistas manifestó: me siento uno de ustedes. Y en esa oportunidad, así como a través de toda su creación, demostraba la importancia del arte como alabanza a Dios. Solamente los grandes poetas a veces llegan a una expresión profética. Karol Wojtyła lo logró en sus años juveniles, a la edad de 18, 19 años. A mí me estremecía cuando leyendo descubría que había versos proféticos autorreferenciales. Y quisiera compartir con ustedes por lo menos 2 fragmentos muy breves. Escritos en el 39. Con su triple corona salió adelante de su pueblo, llevando en servicio la palabra suplicante. Un fragmento del poemario Palabra del 39. Y otro fragmento, la cita proviene del poemario Arpista del mismo año. Ordenaste esperar y durar en el poder, aunque me doblabas con el peso en las penas y la lucha de la larga noche, antes de que resplandezca el incendio de la aurora. Palabras que indudablemente nos cuestionan, nos asombran y hacen vibrar. Si nosotros leemos Tríptico Romano, que fue el último poemario publicado en su vida, en 2003, podemos encontrar ecos de sus grandes preocupaciones por la guerra en Irak, por la reflexión cómo la historia, incluida la historia bíblica, se refleja en nuestra vida. Yo pienso que la obra de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, es una de las verdaderas creaciones universales, porque no solamente por ser traducida a decenas de lenguas, sino precisamente por su alcance lírico, por su aporte artístico. Es una poesía que exige una formación cultural, que exige una preparación artística, pero que al mismo tiempo abre los horizontes mentales de cada uno de sus lectores. Usted como escritor, como poeta, al traducir estos escritos, ¿qué sentía o qué siente? Admiración, fascinación,
Le tocaba el corazón. ejemplo, y por muchas razones, Claro. porque también es una poesía de fondo religioso y de fondo patriótico. Doctor Piotrowski, usted fue muy cercano, como lo habíamos dicho, de Juan Pablo II. De pronto, ¿qué le decía relacionado con la paz, con nuestro país? ¿Se refería mucho a Colombia? La historia reconoce la visita de Juan Pablo II como los 7 días blancos o la Semana Blanca. Sí. No hubo enfrentamientos, cesaron las muertes. Vino como peregrino de la paz, dejó ese mensaje. Y yo pienso que la semilla que sembró está dando frutos. No es casual, sino providencial que fue llevado a los altares cuando estamos viviendo los diálogos de la paz. Sí. El Papa siempre era el Papa del diálogo, de la necesidad de acercamiento. Decía, no más muros que separan, sino puentes que unen. Todas las veces que Juan Pablo II me recibía en Roma, me decía, diga a los colombianos que yo rezo diariamente por la paz en Colombia. Pienso que es importante que también oremos pidiendo que San Juan Pablo Magno sea el intercesor de la paz en Colombia. Eso es muy importante. Tengamos fe que la Divina Providencia logrará que vivamos en paz y podamos construir a Colombia como la queremos. Doctor Piotrowski, pues fue un honor hablar con usted y nos resta solamente felicitarlo por su designación en estos últimos días como miembro numerario de la Real Academia de la Lengua. Felicitaciones. Muchas gracias. De verdad estoy muy agradecido por esa oportunidad que ustedes me brindan de compartir algunas experiencias y recuerdos de San Juan Pablo Magno con los colombianos. Gracias.